Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos, en el capítulo 7, versículo 10 al 15. Vamos a hacer esa lectura. Dice así: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, escolban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. En el contexto donde estuvimos compartiendo precedentemente que el Señor Jesucristo ha reprendido a los judíos, a los escribas y fariseos, porque ellos habían corrompido el verdadero significado de las Escrituras. Ellos habían colocado sus tradiciones, sus costumbres que ellos mismos habían creado al mismo nivel y autoridad de la palabra de Dios. Por eso Jesús los ha llamado hipócritas, porque eso es lo mismo que había sucedido hacía siglos atrás y que el profeta Isaías había profetizado, ya que ellos se aferraban de forma rigurosa, de forma estricta a esas tradiciones, pero en la práctica las sustituían con las tradiciones y echaban a un lado la palabra de Dios. Así que entonces ellos habían invalidado los mandamientos perfectos de Dios para cumplir sus tradiciones. Vamos a leer el versículo 10 al 12. Dice así, para que lo volvamos a retomar. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, escolban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. En el Antiguo Testamento se estableció en el quinto mandamiento, lo podemos leer, que está en Éxodo, un mandamiento que el Señor le había dado a su pueblo, 20:12. Ese mandamiento decía así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también en otros pasajes del Antiguo Testamento se reiteraba ese mandamiento que Dios le había dado. Podemos buscarlo en Deuteronomio 5:16. En Deuteronomio 5:16 dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a leer Proverbios 1:8. 8 y 9. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a leer también Proverbios 6:20, 20 al 22. Decía así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello.
te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando te despiertes. Así que el mandamiento que Dios le había dado al pueblo de Dios era que los hijos aprendieran a honrar a los padres. Y honrar a los padres incluía más que la mera obediencia. Honrar a los padres implicaba tratarlos con respeto, con dignidad, con consideración, con reverencia. Pero además de eso, también significaba que ellos estaban en la obligación de socorrer a los padres, porque honrar también significaba socorrerlos económicamente si ellos estaban en necesidad y si los hijos podían hacerlo. En eso consistía honrar a los padres en general. Y tan serio era esa obligación, este mandamiento que Dios le había dado a su pueblo, que por no hacerlo, por hacer lo contrario, la pena que se aplicaba era la muerte. Por eso en ese pasaje el Señor dice, muera irremisiblemente, porque la pena de muerte era lo que le aplicaban a los que maldijeran a sus padres conforme a la Escritura. Vamos a leerlo, lo que dice Éxodo 21:17, que por fortuna eso no lo aplicamos hoy en día. Dice así: igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. O sea, dice morirá. O sea, que era una forma imperativa de algo que debía cumplirse. Pero esa voluntad que el Señor estableció desde el Antiguo Testamento es una voluntad eterna de Dios. Es una voluntad eterna de Dios que no cambió ni ha cambiado, sino que se reitera en el Nuevo Testamento. O sea que ese mandamiento que Dios estableció de que los padres debían honrar, de que los hijos debían honrar a sus padres, se repite en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarlo, Efesios 6, 1-3. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En el Nuevo Testamento, en Colosenses 3:20, también dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces, esto era un mandamiento que estaba en el Antiguo Testamento originalmente. Entonces Jesús, cuando les dice esto, lo que está es ilustrando con un ejemplo lo que viene diciéndoles a ellos de que ellos han invalidado la ley de Dios. Porque esa obligación de los hijos con los padres había sido establecido por la ley de Moisés, como lo hemos leído. Y en lugar de ello, ellos habían colocado la tradición de los ancianos. Habían sustituido el mandamiento de Dios, entonces ellos habían establecido ese mandamiento que hemos leído, con el cual ellos, como vamos a ver, se excusan de cumplir con esa obligación para con sus padres. Pero entonces, además del lavamiento de los vasos, de los jarros, de los platos, y que para ellos era tan importante y que eran rituales inútiles, además de eso hacían todas estas cosas. Entonces el Señor le hace esta referencia a modo de ilustración de las cosas que ellos hacían. Por eso en el versículo 11, entonces dice: pero vosotros decís, en el 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorban, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué habían hecho ellos? Como hemos visto, ese mandamiento con respecto a honrar a los padres era bien claro, estaba bien claro,
Pero los escribas y fariseos habían hecho truco, porque ellos, los escribas eran como una especie de abogados que eran capaces de retorcer la ley para quitarle su sentido y cambiarle hacia un sentido que fuera más favorable desde su perspectiva. Así que ellos hacían trucos entonces para burlar la ley de Dios. Eso es lo que ellos hacían. Entonces ellos enseñaban que había una forma de liberarse de esa obligación que Dios había establecido para con los padres, para que les proveyeran socorro y ayuda económica. Y solamente ellos tenían que hacer era un simple voto mediante el cual declaraban y decían colban, escolban. O sea, escolban quiere decir que ellos tomaban y declaraban que todos sus bienes, que todas las propiedades que ellos tenían, ellos las consagraban a Dios. Las consagraban para el servicio a Dios, para el servicio al templo, para ayudar al templo. De tal manera que a través de esa declaración, que era un voto, con eso consideraban todos sus bienes con propósitos religiosos. Los declaraban consagrados solamente para propósitos religiosos. Y de esa manera entonces ellos quedaban liberados de la obligación con su padre. Es decir, que mediante ese voto, con medio de esa simpleza, ellos podían liberarse de esa obligación con Dios de honrar a los padres. Es decir, que entonces ellos aplicaban una maniobra malvada, para que mediante un formalismo deshacerse de la responsabilidad de cuidar a sus padres. Eso es lo que ellos entonces hacían. Entonces esa declaración de consagrar el dinero a Dios, al templo, o sea, nadie se habría de asegurar de que ciertamente eso se cumplía. Simplemente ellos podían declarar colban, sus bienes, su propiedad, y nadie se aseguraba, de tal manera que al fin y al cabo ellos podían seguir disponiendo de su dinero como mejor les pareciera, pero aún así podían echar a un lado la ley que Dios había establecido y deshacerse de la obligación. Es decir, que ellos decían simplemente mi dinero está consagrado a Dios, por lo tanto yo no puedo ayudar a mis padres. O sea, eso hacían estos hombres. Es decir, y eso revela, por supuesto, la distorsión que alguien pudiera tener de que si nosotros disponemos cosas para Dios, o sea, o que Dios nos limita o nos excluye de nuestra obligación para con nuestros padres, o para con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestros hijos. O sea, no hay manera de que una ley pueda excluir al amor, a la honra que tenemos que darle a nuestros padres, a nuestros seres queridos en general. O sea, nadie puede excusarse argumentando que yo no voy a hacer lo que tengo que hacer con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, porque yo tengo que hacer primero las cosas de Dios. O sea, Dios, amar a Dios, honrar a Dios, implica e involucra también nuestro deber de honrar y de amar y de servirle también a nuestros familiares y a nuestros parientes cercanos. Entonces, en el versículo 13, lo vamos a leer nuevamente, el versículo 13, dice así: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Es decir, el Señor entonces, Él vuelve a enfatizar lo que ha dicho anteriormente. Ellos con esto habían invalidado y dejado sin ningún valor la palabra de Dios. De tal forma que con la tradición se permitía que cualquier persona declaraba colban todas sus posesiones, todo su dinero, todos sus bienes. Y si un hijo, por ejemplo, se enojaba con su papá, entonces él declaraba colban
todo lo que él tenía y simplemente se deshacía de la responsabilidad que Dios había establecido para sus padres. Es decir, que él decía, lo que yo tengo está consagrado a Dios, de tal manera de que lo que tengo, lo que pueda llegar a tener en el futuro, está consagrado a Dios, de tal manera que entonces yo no puedo ayudarte. Entonces, de esa forma ellos hacían eso. Entonces, de esa manera, entonces ellos habían cancelado la palabra de Dios y le habían quitado al quinto mandamiento que Dios estableció el valor que Dios le estableció para que se cumpliera, y ellos lo habían sustituido entonces por la tradición. Es decir, que el mandamiento que Dios estableció, ellos lo burlaron y lo sustituyeron por las invenciones que ellos habían establecido para burlarse de la palabra de Dios. Y por supuesto, esto revela la hipocresía de estos hombres y que Jesús, por los cuales los reprende en muchísimas ocasiones. Pero ellos, a través de ese mecanismo, ellos en su hipocresía, ellos pretendían también apaciguar su conciencia delante de Dios. Porque ellos simplemente se liberaban de la obligación de socorrer a sus padres, pero al mismo tiempo decía que su dinero lo habían consagrado a Dios, pero eso era mentira, porque era hipocresía. De tal manera que entonces ellos querían allanar, a callar su conciencia a través de este tipo de cosas. Y estas cosas, como dice el pasaje, las transmitía, se las enseñaba de generación en generación a través de lo que se llamaba la tradición oral. Y dice ese pasaje, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Esto de anular el quinto mandamiento era solo una ilustración, o sea, una muestra de todo lo que sucedía a través de lo que ellos llamaban la tradición de los ancianos. Es decir, ellos de alguna forma habían venido entronizando la tradición de los ancianos, y la palabra de Dios la iban echando a un lado. Pero eso tiene su contexto en nuestro tiempo. Para la Iglesia Católica Romana, cuando decimos Iglesia Católica, la iglesia de la que nosotros formamos parte también es católica, porque católico significa que es universal. Pero para distinguirla, nosotros decimos que la Iglesia romana ha sido clásica en su criterio, según la cual la tradición para ellos se aplica. Porque para ellos la tradición son las interpretaciones que el Papa, los sacerdotes y la Iglesia en general ha hecho de las Sagradas Escrituras. Y a través de esa tradición, entonces ellos, de ahí sale lo que es la adoración a María, por ejemplo, porque uno lee la Escritura, pero que tengamos que adorar a María, eso no aparece en las Escrituras. Pero también ellos interpretan, y forma parte de su tradición, de que la Iglesia tiene su derecho a interpretar, y todas esas cosas para ellos son reglas de fe. Porque para los católicos todas esas cosas son verdaderas y forman parte de sus reglas de fe. Entonces, de esas tradiciones de la Iglesia Católica, entonces sale el celibato, según el cual los sacerdotes no pueden casarse. Eso no está en la Escritura, no aparece por ninguna parte que los que le sirven al Señor no puedan contraer matrimonio. Al contrario, eso no está en la Escritura. De ahí aparece también entonces lo que es la doctrina del purgatorio. Eso no está tampoco en las Escrituras. Y así como esa, también está lo que es la veneración a los santos, la beatificación de hombres, y todo ese tipo de cosas que forman parte de lo que es la tradición de la Iglesia, pero que no están en las Santas Escrituras. Entonces, para nosotros los creyentes, en oposición a todas esas cosas, la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta. O sea, es la regla infalible de fe para nosotros los creyentes. De tal manera que entonces lo que no está en las Escrituras, eso no existe.
Eso no existe. Entonces nosotros nos sometemos exclusivamente a lo que está en la Escritura. Pero entre la iglesia que llamamos protestante, también hay cosas que pudiéramos considerar tradición, porque hay un montón de prácticas, rituales, ritos y cosas de los que participa la iglesia, de la que de alguna forma nosotros formamos parte de la iglesia protestante, que tampoco están en la Escritura. Como todas esas cosas que vemos que suceden en el culto, como hacer profecías y un montón de cosas, la forma en que interpretan la Escritura. Cada quien hace su propia interpretación, de tal manera que con un pasaje, cada quien que lo interpreta él puede decir una cosa distinta y dice que Dios le habla a través de eso, pero todas esas cosas no están en la Escritura. Entonces nosotros, la iglesia del Señor, y este pasaje tiene que llevarnos a estas cosas, es que para nosotros la Escritura es la única fuente para nosotros de credibilidad, que nos revelan los mandamientos de Dios. Y a eso nosotros nos atenemos y obedecemos a ello. Entonces el 14 y el 15 dice así: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todo y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Parece ser que antes de que los escribas y fariseos llegaran a donde estaba Jesús, y que eso está en el versículo 1 del capítulo 7, lo podemos ver para que vean que se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Parece ser que antes de que de esta misión, que consideramos que eran hombres que venían a espiar lo que Jesús estaba haciendo, el Señor había estado hablando con una multitud antes de que ellos llegaran. Parece que en el contexto eso es lo que estaba pasando. Pero ahora Él ha terminado con los escribas y fariseos y nuevamente entonces invita a la multitud con la que antes había estado hablando a que se acerquen. Es decir, que Él va a retomar el tema, de la purificación y contaminación que surgió por la pregunta que los fariseos hicieron en el versículo 5. ¿Qué le dijeron? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Es decir, que Jesús va a retomar entonces esto. Y por eso empieza diciendo: oídme todo y entended. Es decir, Jesucristo, Él va a hacerle una declaración que es importante. Le va a hacer una disertación que va a ser revolucionaria, que es revolucionaria, y que nosotros no vamos a tocarla esta vez, solamente una partecita. Pero lo que el Señor le va a decir ahí es revolucionario porque trastoca todas las ideas que ellos venían teniendo en torno a la ley. Y lo que los escribas y fariseos suponían, y por lo cual entonces le hacían críticas a él y a sus discípulos, era que comer con las manos sin lavar contaminaba los alimentos y también contaminaba a los que se lo comían. O sea que desde la perspectiva de ellos, la contaminación venía de afuera hacia dentro. Esa era la perspectiva que los judíos tenían. Y Jesús le va a hacer ver que es lo contrario. Jesús le hace ver que es lo contrario. Y que nada hay fuera del hombre. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminarlo. Nada. Es decir, que nada que existe en el mundo físico puede contaminar al hombre moral o espiritualmente. No existe nada en el mundo físico que pueda contaminarnos moral o espiritualmente. O sea, lo que yo pudiera comer,
no puede cambiar lo que yo tengo como conceptos morales o como conceptos espirituales. Nada que yo coma puede hacer que eso pueda ser cambiado o modificado. De tal manera que entonces nada que sea inmundo puede contaminarnos, nada. Y de hecho, algo que pudiera no tener relación directa con el punto, o sea, para los judíos, tocar a una mujer con menstruación, para ellos eso era contaminante. Contaminante. Tocar un cadáver, por ejemplo. De tal manera que entonces, por eso, no lavarse las manos no podía contaminar a nadie, por no lavarse las manos. Vamos a ver lo que dice el versículo 19. Solamente porque vamos a volver para allá cuando lleguemos a ese punto. En el 19 dice, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Es decir, que todo lo que pudieran entrar por la boca, simplemente va para el estómago y luego se va para la letrina. Pero que eso no podía contaminar al hombre. Le dije que el Señor iba a hacer algo revolucionario ahí, y eso lo vamos a tocar más adelante, porque en el libro de Levítico, en el capítulo 11, ahí va a haber una serie de animales que para los judíos estaba prohibido comérselos, ciertamente. O sea, esos alimentos, esos animales que ahí están en una lista larga, o sea, para ellos era inmunda. Y ellos no podían comer ninguno de esos alimentos. Y ciertamente, desde el punto de vista ceremonial, o sea, para el sacerdote, de manera particular, o sea, comer cualquiera de esos alimentos los hacía impuros, solamente ceremonialmente. Pero alguien pudiera comerse un alimento que fuera impuro y aún así moral y espiritualmente no estar contaminado. O sea que entonces Jesucristo distingue una cosa de la otra. Es lo que Jesús está haciendo ahí. Pero cuando lleguemos a esos puntos, entonces vamos a ir entonces a más detalle. Pero entonces el Señor le dice ahí, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale de él. Es lo que sale de adentro. O sea que entonces lo que en verdad contamina al hombre tiene un origen interno. Lo que verdaderamente contamina al hombre tiene un origen en nuestro ser interior. Lo que contamina entonces son los pensamientos que salen ¿de dónde? De nuestro corazón. O sea que nuestra condición pecadora hace que salgan de nosotros esos pensamientos con los cuales pecamos, ¿verdad que sí? Eso es lo que contamina entonces al hombre. Entonces, esos pensamientos que salen del corazón, o sea, surgen en forma de palabras y también a través de actos. Santiago 3:6. Dice, y la lengua es un fuego. Dice, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es decir, que nosotros, de nuestro ser interior, puede salir maldad incalculablemente. Es decir, que lo que hay en nuestro ser interior, entonces se manifiesta a través de las cosas que decimos y de las cosas que nosotros hacemos, que está en el versículo 21. Versículo 21 de ese mismo capítulo 7. El versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, y dice el 22, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto nuevamente lo volveremos a retomar entonces más
adelante cuando lleguemos a esos versículos. Entonces, en resumen, hemos visto que entonces el Señor reprende y condena a los escribas y fariseos por eso que ellos hacían, porque ellos habían, en su maldad, habían retorcido las Escrituras y las habían entonces invalidado. Y en este particular contexto habían invalidado el quinto mandamiento, pero en general habían estado haciendo estas cosas o hacían estas cosas con muchos aspectos de las Escrituras, y en su lugar entonces habían establecido lo que era la tradición de los ancianos, es decir, lo que los hombres habían creado. Por eso es que toda la filosofía que el hombre crea es diabólico, porque todo pensamiento que es distinto a los pensamientos de Dios son creación del hombre, y eso es diabólico. Sí, porque todo pensamiento humano, toda filosofía, todo sistema de pensamiento, eso es diabólico, porque nada se compara con la perfección de la ley de Dios. Nada, absolutamente nada. Los hombres no pueden crear un sistema de pensamiento que sea más bueno o más perfecto que Dios. Nada existe que pueda entonces hacerlo. Entonces, las Escrituras dejan claro el deber que tienen los hijos de honrar a los padres y socorrerlos en la medida que ellos puedan hacerlo, y de acuerdo, por supuesto, a las necesidades que tengan sus padres. Y lo otro que podemos ver aquí es que las cosas físicas no pueden contaminar, y que solo nuestros pensamientos y lo que sale de nuestro corazón nos contamina. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Nosotros te damos muchas gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es luz, Señor, y lumbrera, Señor, a nuestro camino, Padre. Por eso nosotros te bendecimos y te damos las gracias, Señor, porque tu luz, Señor, ilumina, Dios, nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y nos cambia, Señor, nos transforma, Padre. Padre, nosotros te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tu ley es perfecta, Señor, para guiar nuestros pasos, Padre, para cambiar nuestras vidas, Señor, para transformarnos, Padre. Nosotros te damos las gracias, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tu palabra, Señor, pueda albergarse, Señor, en lo profundo de nuestros corazones, Señor, para obedecerla, Señor, y para amarte, Señor, cada día, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, Señor, conforme a ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.